Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:43 de la mañana está con nosotros Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Bienvenido, buenos días. Buenos días, José. Y también Gabriel Estremera, socio de Archi Capital Investment. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hemos tenido un año volátil, complicado, Trump, ¿no? Por todos los lados y mucho vaivén. ¿Cómo lo habéis utilizado, cómo lo habéis gestionado en carteras todo ese movimiento, todo ese vaivén? Bueno, nosotros durante este año hemos tenido una gran sobreponderación a renta variable, aunque en febrero reducimos un poquito el peso en renta variable y esto nos ayudó a amortiguar un poco la caída del mercado. En marzo volvimos a incrementar un poco ese peso en equity y más recientemente, hace una semana, con esta recuperación en V de los mercados, hemos vuelto a hacer un pequeño ajuste y a reducir un poquito la exposición en renta variable. Y bueno, también la renta variable nosotros, aunque siempre tenemos un especial sesgo a Estados Unidos, tenemos una exposición bastante diversificada. Aparte de Estados Unidos hemos tenido también China en cartera, hemos tenido también emergentes, que son regiones que lo han hecho muy bien, con rendimientos del 14 y del 10% respectivamente. Y también otra cosa que nos caracteriza es que nosotros en cartera siempre tenemos una posición estructural en tecnología. La hemos mantenido durante el año y en marzo, con las caídas, aprovechamos para incrementar incluso un poquito más esta exposición a tecnología, que es un sector que creemos que tiene más potencial en los próximos 12 meses que otros sectores y que tiene que volver a su senda del crecimiento natural del 15% anualizado que lleva en los últimos 18 años. ¿Habéis basculado a Europa? ¿Y si habéis basculado, habéis vuelto? Sí, hemos tenido un poquito en Europa y precisamente hemos vuelto, ahora ya hemos reducido exposición a Europa. En concreto, hemos tenido exposición a Europa a través de bancos europeos. Los bancos europeos lo han hecho muy bien con esa positivización de la curva de tipos. En el año llevan un rendimiento superior al 40%. La verdad es que Europa ahora está mucho más interesante porque con un euro mucho más fuerte y una inflación estable y cercana al objetivo del 2%, desde luego es para tener en cuenta y para tenerla en el radar, para incluirla en el asset allocation. Antonio, ¿también vosotros en DWS habéis hecho cambio en carteras en los últimos meses? Sí, hemos hecho cambios, hemos bajado un poquito los pesos de renta variable, hemos bajado incluso también las previsiones. A ver, básicamente el mercado se ha movido al movimiento de Trump, las tarifas, y al final esto tiene unos efectos en la economía, ¿no? Es decir, prevemos un crecimiento de su Producto Interior Bruto más bajo, el mercado está dando sobre la deuda, sobre la trayectoria que tiene. Moody's bajó el rating la semana pasada, con lo cual esta bajada de impuestos que tiene Trump pues van a suponer otros 4 billones de deuda, ¿no? Con lo cual el mercado está un poco preocupado en eso. Al final, todo este rebote, porque se ha destensado ahora el mercado por las prórrogas, ¿no? Es como el partido de nunca acabar. Te pone una tarifa, prórroga, y aquí sí vamos, pero el mercado sube y baja. Entonces, al final lo que hemos hecho con este último rebote es que creemos que las variaciones están un poco más altas, hemos reducido el peso. Y por dar algunos ejemplos, en la rentabilidad hemos pasado, en la cartera 50-50, hemos pasado del 50 al 45, donde Estados Unidos pesa un 18 y Europa un 14. O sea, sigue pesando un poco más Estados Unidos, pero si lo miras contra un MSCI World, por ejemplo, Estados Unidos pesa la mitad que el índice y Europa pesa el doble. Con lo cual tenemos un sesgo muy claro hacia Europa. Y en sectores pues defensivos, básicamente hemos bajado un poquito al sector de la comunicación, de factores que vemos la mínima volatilidad nos puede ayudar, y a niveles de índices pues es que las previsiones a 12 meses son parecidas a las que estamos, por eso estamos más neutrales, hemos bajado de neutral a negativo a renta variable, pero seguimos estando ahí, ¿no? ¿Algún sector que os haya gustado, que os guste para estos 12 meses, mirando hacia adelante en particular? Bueno, pues como decía, estamos contentos, estamos positivos, perdón, más que contentos. En posiciones defensivas. En posiciones defensivas, salud, todo aquello que es menos cíclico y que puede verse afectado, ¿no?, con todo lo que estamos viendo en la economía americana, creemos que tiene sentido y te puede ayudar. Y luego en la parte de factores, como decía, mínima volatilidad, que son aquellas compañías que tienen un entorno que no tiene tantos competidores que le puedan entrar, pues pueden ayudar a que la cartera sea algo más estable, ¿no? Gabriel, vamos a entrar en un entorno de renta fija, donde el inversor ha estado 4,5 o 5 del 30 años. Ahora parece que tiene un punto de mayor tranquilidad, pero ha habido mucho cambio relevante para la cabeza de un inversor de renta fija, más conservador. ¿En qué duración os estáis moviendo vosotros en carteras? Y si habéis implementado alguna estrategia
que penséis que, sobre todo para un cliente más conservador, puede funcionar o puede ser clave a medio o largo plazo? Sí, efectivamente el año empezó con tasas muy altas, el 10 años estaba en torno al 4,80, el 20 años estaba ya superando el 5%, y esto se debía principalmente a una expectativa de expansión del déficit fiscal en Estados Unidos y a presiones inflacionarias por esas políticas arancelarias de Trump. Y nosotros ahí en este contexto, en la primera parte del año estuvimos muy largos de duración, con posiciones en el tramo 7-10 y la parte larga de la curva de tipos, y luego en abril bajaron las tasas hasta el 10 años en torno al 4%, y ahí aprovechamos para tomar beneficios, reducimos duración y cambiamos la estrategia hacia un enfoque más táctico, de una estrategia más de carry. Nos quitamos la parte de tipos y nos fuimos con la ampliación de spreads, nos fuimos a crédito investment grade, crédito high yield, y también incluimos bonos flotantes en la cartera. El objetivo de esto era reducir la duración al mínimo posible y recibir carry. A partir de ahí, Antonio, ¿en qué segmentos de renta fija estáis vosotros también más positivos? ¿O veis más potencial? A ver, todo lo que es Europa estamos más positivos que en Estados Unidos. Es cierto que estamos positivos en lo que es Europa porque tiene una economía un poco más sólida. Con todas las rebajas fiscales, pues al fin y al cabo el mundo ha subido mucho y la realidad es que lo vemos a 3,5, pero somos compradores en la parte larga. En Estados Unidos estamos más cautos, pero si vemos tires por encima del 4,5, pues nos pondremos a comprar. Yo creo que son niveles atractivos para la economía americana, aunque haya estas dudas, muy un poco en línea, ¿no? Pero luego al final, toda la tarta, estamos más positivos en crédito que en gobiernos. De hecho, hemos prácticamente duplicado el peso de crédito en las carteras 50-50 frente a gobiernos. Y la parte de high yield, pues lo hemos subido a positivo, es decir, estamos positivos en high yield, tanto europeo sobre todo, americano no, y en crédito en Europa y en Estados Unidos. O sea, creemos que los spreads van a bajar un poquito, es decir, esa prima de riesgo que se paga por los bonos pueden ayudar, y el high yield europeo creemos que está a niveles muy atractivos, ¿no? Con duraciones muy cortas y con tires por encima del 5,5. ¿Cómo veis el movimiento de bajada de tipos por parte del Banco Central? Me parece que el Banco Central Europeo puede ir más lejos, llegar a un entorno del 1,75, pero también ahora parece que la Reserva Federal igual no tiene tanto argumento para reducir tipos de interés, ¿no? Es justo lo que está viendo el mercado, ¿no? Es decir, el Powell lo que se está encontrando es que está más cauto porque se esperan estos efectos de segunda ronda y por tanto, pues a lo mejor no tiene tanta gasolina para poder bajar tipos, sino todo lo contrario, con lo cual de ahí que esté más cauto, lo vemos eso, de 3,75, ¿no? Me parece a finales de marzo del 2026. Veremos qué pasa, ¿no? Es decir, esperamos 3 bajadas de tipos y una al final de cada año. Es curioso que las perspectivas del entorno de mercado suben y bajan. En Europa son 2 bajadas de tipos de aquí a marzo de 2026, torno a 1,75, 2,25, y es cierto que la inflación está mucho más abajo, cerca del objetivo y que puede ayudar un poquito a la economía. Con un crecimiento también más limitado, bueno, sobre todo, sí, además, es que en Estados Unidos hemos bajado un 50% de crecimiento para 2026 al 1,3 frente al 2,6 que esperábamos, y en Europa es cierto que era anémico y ahora pues está recuperando, ¿no? Sobre todo tirado con el empuje de Alemania, ¿no? Esperamos un poco que todo esto de defensa e infraestructuras ayude, y si la inflación está controlada, pues el BCE tendrá gasolina o herramientas para poder bajar tipos. Gabriel, de cara a fin de año, ¿qué os haría tomar más riesgo en carteras? ¿Qué noticias podríais esperar para decir, este es el punto de entrada? Bueno, como decía, en renta fija las tasas han bajado mucho, ahora se están incrementando, el 10 años ha vuelto al entorno del 4,5. Si esa tendencia continuara, a raíz de esta bajada crediticia de la deuda americana, podríamos volver a incluir duración en cartera. Y si se incrementaran las tensiones comerciales o hubiera una caída brusca del mercado, podríamos reducir riesgo, especialmente en sectores cíclicos como small caps o tecnología, y viceversa. Si hubiera un mensaje constructivo de la Fed o un avance en las negociaciones comerciales, incluiríamos más exposición en estos sectores. Antonio, en términos de flujos, ¿dónde están llegando? ¿Dónde veis que estén teniendo más atracción? ¿Dónde estáis viendo compras por parte de los inversores? Bueno, este año sigue la tendencia del 2024, la renta real está
capturando prácticamente todas las entradas. Lo que es cierto que sí que hay diferencias frente al año pasado, ¿no? El año pasado era todo el 80% era Estados Unidos, ¿no? Las grandes, lo de siempre, tal, es lo que tiraba. Pero este año, aunque siguen las rentabilidades, sigue tirando muchísimo en cuanto a interés por parte de los inversores, el 50% de las rentabilidades está yendo a Europa, que está siendo un poco un trasvase. Pequeñito todavía, de inversores europeos vendiendo a Estados Unidos, incorporando a Europa, tipo DAX o Suiza o regionales, con lo cual quiere decir que, oye, pues Europa ha conseguido, o se espera que el crecimiento a largo plazo sea muy bueno. Renta fija prácticamente está moviendo en gobiernos, pocas entradas en la parte de crédito, algo más de high yield, oro mucho, aunque últimamente se está vendiendo, y curiosamente la parte de liquidez está subiendo muchísimo en la parte, todos los ETFs de cash, el mercado UCITS siguen creciendo a tasas del 25%. Es cierto que veníamos de pesos muy pequeñitos, pero sí que es un activo que está subiendo y, por ejemplo, en nuestras carteras de renta fija el cash está en torno al 18%, es decir, tenemos más cash que nunca esperando a posibles correcciones. Más cash a pesar de la presencia de la renta variable, ¿no? Correcto, es decir, hemos subido el cash, hemos bajado un poquito de renta variable, ajustado por zonas, Estados Unidos, Europa, y bueno, entonces al final los inversores en la parte de flujos los estamos viendo en Europa, ¿no? Sí, eso es interesante también en cash, porque mucha parte de la audiencia dice, ¿y cómo tomo posición en cash? Buscando partes más cortas del tramo de la deuda, ¿cómo lo pueden hacer también? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, a ver, hay muchas formas de invertir en el mercado monetario, ¿no? Es decir, fondos a 12 meses de duración. Lo que me refiero es que no es el dinero en el colchón. Exacto, o sea, no es el dinero en el colchón, no es el dinero en la cuenta corriente, que no te remuneran nada, o la gran mayoría de las entidades financieras, pero hay vehículos muy líquidos de ETFs que pueden tener duración un día, que básicamente van ligados al STR del BCE, y que bueno, pues te permiten entrar y salir con una rentabilidad pues en torno al 2,16, 2,20, que es una rentabilidad muy buena un día, y que con lo cual los inversores pueden jugar sus entradas y salidas de manera muy eficiente, ¿no? Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de WS Xtrackers. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Y también Gabriel Estremera, socio de H Capital Investment. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.